que está nuevo, este estudio comenzó en la eternidad con Dios, o sea, cuando Dios estaba en sus tres personas en la eternidad, y va a terminar en la eternidad en el reino eterno de Dios. Ya hoy vamos a terminar lo que es, si podemos, el Nuevo Testamento, si no, lo damos en dos partes. Quiero decirles que si terminamos hoy, el próximo miércoles vamos a hablar detalladamente de todas las señales dadas por Cristo. Por eso nomás que las vamos a mencionar. Eso lo tuvimos en la campaña que tuvimos en Betel, ahora el pasado fin de semana, y que fue de gran bendición. Detalladas, una por una, todas las señales dadas que tienen que ver con lo que está aconteciendo, con las profecías que están en cumplimiento y las que faltan por cumplirse. Pero de todas maneras vamos a ver si podemos terminar de hoy. Voy a tratar hoy de hablar más despacio, porque el miércoles pasado que hablé muy rápido. Me levantan la mano, no me hagan así, levántenme la mano y ya yo sé que es para que baje la velocidad. Es que esa es mi forma de hablar. No puede levantar la mano. Ok. Bien, esta es la sexta dispensación o periodo de la gracia, desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Creo que todos ven bien ahí, ¿no? Los que están ven bien la pantalla. Ok. Y déjenme decirles que todo esto está saliendo en Facebook, o sea, lo está grabando nuestro hermano Julio y lo tenemos en Facebook, así que lo puede allí ver en Facebook. Después de la ascensión de Cristo, los discípulos regresaron a Jerusalén, como Cristo había instruido, buenos días, para esperar allí la promesa del Padre. Así que después de la ascensión, conforme estaba escrito, los discípulos se reunieron para esperar la promesa del Padre. Así que estaba allí cumpliendo lo que Dios le había dicho. Vamos a ver en este estudio de hoy la dispensación del Espíritu Santo, el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Vamos a ver también el reino del anticristo y su derrota, claro, de una forma resumida. Vamos a ver la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Tú dirás, bueno, todo esto se podrá ver hoy. Bueno, es posible porque va a ser resumido. Quiero decirles que tenemos algunos estudios para darlos después. Vamos a dar ese que les dije de las profecías, y tenemos uno cuando hablemos del reino de Dios, que posiblemente después de todo esto hablemos, que es para terminar ya el estudio de eternidad a eternidad. Vamos a dar un estudio específico de qué es el reino de Dios, cómo vamos a estar en el reino de Dios, qué es un cuerpo glorificado, cómo vamos a tenerlo, y todo, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver Pentecostés de la Iglesia Apostólica. El número que estaban reunidos ahí eran 120. Muy importante ese número, lo vamos a ver ahora por qué. Así que ese era el número de los que estaban reunidos cuando recibieron el Espíritu Santo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 números, y entonces comenzó a hablar. Pero quisimos poner la cita, Hechos 1:15. Déjeme decirle que siempre damos el material, así que usted va a tener todo el material, va a tener los pasajes bíblicos, usted lo va a poder escudriñar para que usted verifique que lo que estamos enseñando es conforme a la palabra de Dios. Siempre digo esto, no se guíe por lo que yo digo o por lo que diga un pastor X. Usted tiene que verificar a la luz de la palabra de Dios todo lo que se enseña y se dice. La venida del Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:1-4. Bueno, aquí queremos hacer un paréntesis. Esta fue cuando la iglesia, reunida allí, conforme a lo que Cristo les había dicho, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice que estaban reunidos como 120, y entonces aparecieron lenguas repartidas como de fuego, se asentó sobre cada uno de ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, en este momento habían allí de varias naciones con varios idiomas, los que estaban allí. Entonces,
Dios hizo un milagro, envió al Espíritu Santo precisamente para que aquellas personas pudieran escuchar el mensaje de lo que sería la iglesia de Cristo. Ahora bien, algunos han malinterpretado esto del bautismo del Espíritu Santo. Y por ejemplo, algunos enseñan erróneamente que si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo y usted habla en lenguas, usted no es cristiano. Eso es un error. El don de lengua, o el hablar en lengua, es un don. Usted no puede tener un don y ser salvo. Por ejemplo, el don de la exhortación, el don de la enseñanza, el don del ministerio. O sea, hay dones que Dios da. El hablar en lenguas es un don. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Con un propósito. Ahora, si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que en otras oportunidades en que el Espíritu Santo se manifestaba y en que había conversiones, no hablaban en lenguas. Y Pablo enseñó en su tiempo, porque acuérdense que en la iglesia de Corinto hubo un gran problema con esto, hubo una gran confusión, y él dijo eso: yo prefiero hablar 5 palabras en lengua conocida que 10,000 en lengua desconocida. Y también Pablo enseñó que si alguno habla en lengua, tiene que haber uno que interprete. Y si no hay quien interprete, usted tiene que recibir ese don de lengua para usted, porque es el Espíritu Santo hablarle a usted. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Todos, estoy seguro que lo han visto, o si no, lo van a ver. Por ejemplo, hay un pastor X, un evangelista X predicando, y quiero, antes de seguir, no estoy diciendo que todos los pastores y todos los evangelistas sean así. Hay un remanente fiel que predica la palabra de Dios, que es fiel a la doctrina bíblica. Pero por ejemplo, ahora usted ve a un pastor muy famoso predicando y de pronto lanza 2 o 3 palabras en una lengua. Eso no es don de lengua. Porque pensando que no hay intérprete, y en segundo lugar nadie sabe lo que dice. Y si usted las analiza, porque yo las he analizado, casi todas dicen lo mismo. Es un disparate. Y no es ningún idioma. No es ni inglés, ni francés, ni portugués, ni ruso. O sea, es un disparate. ¿Qué pasa? Que eso lo han abusado. Pero usted puede tener el Espíritu Santo y no hablar en lengua. Y revise en 1 Corintios 12 que el hablar en lengua es un don. Así que eso es importante, porque eso es doctrina y eso es enseñanza. Y eso está incluido en esto. Esto fue un hecho que ocurrió y ocurrió en otras oportunidades, pero después ya no ocurrió más. O sea, ocurrían los milagros, ocurría la manifestación del Espíritu Santo y ya no se hablaba en lengua porque no había necesidad para ello. Buenos días. Vamos a ver la iglesia apostólica. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, hay así que se puede acomodarse. Así que esta es la iglesia apostólica. La iglesia apostólica es la que viene de los apóstoles, por la línea apostólica. Dice que aquel día recibieron la palabra y fueron bautizados como 3,000 personas. Acuérdense que la iglesia primitiva comenzó con 12, porque fue la que fundó Cristo, después tenía 120 y después Dios comenzó a orar y la iglesia cristiana comenzó a crecer. Hoy en día la iglesia cristiana tiene millones de seguidores. Ahora, membresía de iglesias cristianas hay cientos de millones. Ahora, ¿cuántos verdaderamente tienen a Cristo? Son los menos. Por ejemplo, una iglesia, la iglesia de donde yo vengo tenía unos 500 miembros, todavía los tiene. ¿Cuántos eran verdaderamente cristianos? Yo no sé, pero estoy seguro que los 500 no. Porque acuérdense que el ser miembro de la iglesia no me anota en el libro de la vida. Lo que me anota en el libro de la vida es que yo haya creído verdaderamente. Pero no obstante, hay millones de cristianos verdaderos en el mundo. Y lo ha habido a través de estos 2000 años. Por eso cuando lleguemos al estudio de Apocalipsis vamos a ver que hay millones y millones de almas redimidas que van a estar alabando a Dios por toda la eternidad. Ahora, ¿qué hacía la primera iglesia primitiva? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina que nosotros necesitamos está en la Biblia. La palabra doctrina significa enseñanza. Toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es enseñanza. Y digo esto porque hay pastores, tristemente,
que enseñan que no es necesaria la doctrina. Por eso es que hoy nos enseña doctrina. Entonces la gente pues son confundidas y son engañadas. Si usted sabe la doctrina, a usted no hay quien lo engañe. En primero, porque el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. Y en segundo, porque usted está conociendo la palabra. Pero entonces usted ve esas multitudes de 25.000 que están así, como si estuvieran hipnotizados, y lo que está diciendo el predicador no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es un engaño y es una mentira, porque no tienen la doctrina. Bueno, en el tiempo de los jueces, o al final del tiempo de los jueces, se escribió: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Usted y yo tenemos que conocer la doctrina. Eso es lo que estamos haciendo aquí, estudiando la doctrina, estudiando el mensaje de Dios. Ahora, el conocer la doctrina, y esto lo he repetido mucho, no es suficiente. La doctrina la tengo que aplicar a mi vida, porque si no, lo que tengo nada más que es conocimiento. El conocimiento no me lleva al cielo. Lo que me lleva al cielo es una experiencia con Cristo y que Cristo viva en mi vida. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí claros? Ok, muy bien. Entonces perseveraron la unión de los apóstoles en comunión unos con otros. Esto es lo que hacemos nosotros, estamos en comunión. Ahí en la comunión, ellos en el partimiento del pan y las oraciones, ellos celebraban la cena todos los días. O sea, normalmente las iglesias evangélicas, bautistas y evangélicas, celebramos la cena el primer día de cada mes. O sea, el primer domingo de cada mes. Pero en el tiempo bíblico no era así. La celebraban todos los días, se reunían todos los días celebraban la cena. Nosotros lo pudiéramos hacer. Ahora, ¿es un pecado hacerlo nada más que el primer domingo de cada mes? No. Lo que tenemos es que recordar y cumplir una de las dos ordenanzas dadas por Cristo a la iglesia. Una es la cena y otra es el bautismo. ¿Por qué digo esto? Porque ya hay iglesias. Yo conozco, o las tengo mencionadas, de una iglesia en Fort Lauderdale que ni bautiza ni da la cena. Porque dicen que esos son rituales que ya la iglesia no tiene que cumplir. Y fue las únicas dos ordenanzas que Cristo dejó a su iglesia. ¿Saben por qué pueden enseñar esto? Porque los feligreses de allí no tienen la doctrina. Para eso necesitamos la doctrina. Estoy bien hasta ahí, no, o sea, no voy rápido, ok. Estamos bien. Dice que alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hay otra versión que dice los que iban siendo salvos. Porque nosotros no creemos, yo no creo en la doctrina calvinista que Dios determina quién va a ser salvo y punto. No, yo creo que la gente tiene que hacer una decisión, porque Dios en su soberana voluntad me dio a mí la capacidad de decidir creer o no creer. Entonces el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Ahora, ¿cómo se salva? Por la predicación del evangelio. Cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Pablo no le respondió, no tienes que hacer nada, no dijo, tienes que creer en Jesucristo. Y si no crees en Jesucristo, no vas a ser salvo. Y entonces dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si usted sigue leyendo el pasaje, se va a dar cuenta que también a los de la casa le predicaron el evangelio y tuvieron que creer. O sea, una familia no se salva porque el padre de la casa cree. Una familia no se salva porque la madre de la casa o la mamá de la casa sea salva. La gente se salva independientemente. Y eso es, ahí se manifiesta la justicia y la perfección de Dios. Porque si mi salvación depende, un ejemplo, de mi esposa, o de mi esposo, o de mi padre, o de mi hijo, y si no quiere, entonces yo me voy junto con él al infierno, ¿no? El padre va a tener que responder delante de Dios y el hijo también. Hay padres salvos y hijos que no son salvos. En el cielo, o sea, aunque allí va a ser un conocimiento diferente, de eso vamos a hablar en otra oportunidad, el padre puede irse al cielo y el hijo al infierno, o el hijo puede ir al cielo y el padre al infierno. Eso está enseñando la Biblia. O sea, la salvación no se traspasa, no es por herencia. O sea, no es que yo crea que los demás de mi familia ya van a ser salvos. Ahora, lo que pasa es que cuando en una familia hay un creyente, la bendición de Dios está allí, porque la luz del evangelio está allí, porque hay el testimonio, porque esa persona va a hablar de Cristo, y entonces tienen una oportunidad de tener cerca el mensaje de salvación. Así que eso era lo que hacía la iglesia primitiva. El número 120, 10 veces 12, número 10, número de prueba, eso lo dimos al principio del estudio, el significado de los números a la luz de la Biblia. Número 12, pueblo de Dios. Acuérdense, la iglesia se formó por 12 apóstoles, el pueblo de Israel por 12 tribus. Y el número 120, prueba del poder de Dios sobre su pueblo. O sea, fue
una manifestación de lo que Dios iba a hacer. De estos 120 se ha poblado la tierra de la iglesia cristiana, que tiene hoy en día millones de seguidores. Los padres de la iglesia primitiva fueron discípulos inmediatos de los apóstoles, quienes vivieron al final del siglo I y a principios del siglo II. O sea, la iglesia primitiva descendía por la línea apostólica, la enseñanza de los apóstoles que Cristo les dijo. Ahora, la reforma del siglo XVI es después de la era apostólica, el periodo más importante de la historia de la iglesia. Fue un movimiento del cristianismo primitivo y una liberación del evangelio puro contra la tiranía y la corrupción eclesiástica. Quiero hacer aquí una aclaración. Si usted le preguntan si usted viene de la reforma, no, yo no vengo de la reforma, yo vengo por la línea apostólica. ¿Saben quiénes vienen de la reforma? Miren, los luteranos, los metodistas, los presbiterianos, o sea, que tienen una, episcopales también, que tienen una enseñanza cristiana, pero tienen ciertas cosas todavía que no cuadran con la enseñanza bíblica. Por ejemplo, los metodistas bautizan niños, no es bíblico. Tienen una enseñanza bastante acertada, pero es que nosotros no venimos de la reforma de Lutero, nosotros venimos por la línea apostólica, punto. Ahora, que la reforma del siglo XVI tuvo gran importancia, claro, la Iglesia Católica tenía un dominio prácticamente mundial, se había corrompido la doctrina y entonces ese avivamiento hizo que muchos volvieran al Evangelio bíblico. Pero acuérdense, nosotros no venimos de la reforma. Las iglesias bautistas no vienen de la reforma y las iglesias evangélicas en su mayoría no vienen de la reforma, vienen de la línea apostólica. Aunque hay muchos bautistas ahora que se clasifican como reformados. Exactamente, pero bueno, eso no es bíblico. Así que yo quiero que entiendan eso porque si usted me dice a mí en base a qué se fundó la iglesia, si usted lee la Biblia dice que la iglesia se fundó en base a las enseñanzas de los apóstoles y profetas. ¿Pero qué apóstoles y profetas? Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles que Cristo nombró. Y claro, los apóstoles que Cristo nombró tenían la enseñanza de Cristo. Nosotros venimos por la línea apostólica, nosotros tenemos la enseñanza de Cristo a la iglesia. Por eso es que, por ejemplo, hay iglesias llamadas evangélicas que no hacen lo que está establecido en la Biblia. Creo que esa aclaración vale la pena hacer. Sugiero que lean el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el discurso del Monte de los Olivos. Yo voy a mencionar aquí las señales que allí se mencionan, porque eso está dentro del estudio del Nuevo Testamento, pero no vamos a especificarlas porque vamos a dar un estudio detallado de esas señales. Por esto es lo que usted va a encontrar en el discurso del Monte de los Olivos, que no solamente aparece registrado en Mateo 24, sino en Marcos 13 y en Lucas 21. O sea, ahí está también parte del sermón profético del Monte de los Olivos. Señales dadas para los últimos días, esto que estamos viviendo. Acuérdense que las señales, Cristo las dio a la iglesia, no se las dio al mundo. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, los discípulos un día se le acercaron y dicen, oye, ¿por qué tú enseñas por parábolas a la gente y a nosotros después nos las dices? Dice, porque a ustedes les es concedido conocer los misterios de Dios por cuanto son hijos de Dios. Y por eso nosotros tenemos el conocimiento que no tiene el mundo. Entonces las señales fueron dadas para que nosotros supiéramos cuándo la venida del Señor estuviera cerca. Y son señales que son verdades absolutas que tenemos que tener en cuenta. Así que solamente las vamos a nombrar: el engaño, simplemente vamos a nombrar falsos cristos, falsos maestros y profetas, de eso estamos llenos, guerras y rumores de guerra, pestes o pestilencias, epidemias, hambres en diferentes lugares, terremotos en diferentes lugares, aborrecimiento del mundo hacia los cristianos, tropiezo de los líderes cristianos, aumento de la maldad, la corrupción y la violencia y predicación del Evangelio en el mundo. Esas son señales, vamos a hablar de ellas específicamente en el próximo estudio. Ahora, la Biblia también tiene claves proféticas, o sea, tiene allí enseñanzas que son una clave que nos van a decir si estamos cerca del tiempo del fin o no. Ahora, esto que yo estoy diciendo puede ser que luzca que es bonito lo que estoy hablando, pero eso no es la cosa. No es que sea bonito, es que es bíblico. Usted tiene que verificar que esto que yo estoy diciendo tiene el respaldo de la palabra de Dios. Vamos a ver algunas claves proféticas. La primera que aparece allí es principio de dolores, Mateo 24.
Cuando viéramos todas estas señales, principio de dolores, ¿por qué? Porque vendrían después el tiempo de la gran tribulación, que sería terrible. Como en los días de Noé, Mateo 24, o sea, la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé, días de indiferencia y de completa violencia. Como en los días de Sodoma y Gomorra, unos días de completa corrupción, maldad y de todo tipo de práctica sexual contraria a lo que Dios establece. Nunca como ahora el mundo está tan lleno de esto. Es más, hoy en día, quiero hacer un paréntesis aquí, aunque voy a enfatizar después. Hoy en día, usted puede ver una muchacha muy linda y puede ser lesbiana. O puede ver un muchacho muy apuesto y puede ser homosexual. De eso estamos plagados. Entonces, es una clave. Sería como en los días de Sodoma y Gomorra. Por eso Dios estudió esta ciudad. Así que, y eso tenemos que ver. Aumento de la ciencia, indiscutiblemente que la ciencia ha llegado, eso está en Daniel 12:4. La creación gimiendo por la contaminación que ha hecho el mundo sobre nuestro planeta, la creación está gimiendo, está con dolores de parto. La terminación de la dispersión del pueblo judío, Daniel 12:7, todos son claves proféticas. Ya el pueblo judío, desde 1948, está en su tierra, pero siguen regresando judíos a su tierra. La terminación de la dispersión del pueblo judío es una clave para el tiempo del fin. Cuando la maldad llegue al colmo, entonces se manifestará el anticristo. Ahora, la pregunta es, si yo tomo esta botella y ya la botella está por aquí, el agua está casi llegando al final, ¿no? Bueno, la maldad yo creo que ya está casi aquí. Cuando la maldad llega al colmo, o sea, cuando la maldad rebose el mundo, entonces Cristo se va a manifestar la segunda venida, va a venir el periodo del anticristo y entonces va a ocurrir la segunda venida. La apostasía, indiscutiblemente que la apostasía está a la orden del día. Apostasía es enseñar lo contrario a lo que está en la Biblia, o sea, volverse atrás a la enseñanza quizás de los demonios. Bueno, dice la Biblia que en el tiempo del fin algunos adorarían demonios y practicarían la doctrina de los demonios. Y la terminación del tiempo de los gentiles tiene que ver con el reinado del anticristo. El tiempo de los gentiles comenzó con Nabucodonosor en el año 606 y va a terminar precisamente con el imperio de anticristo. Ahora vamos a hablar ahora, perdón. A ver si sale. Bueno, es el arrebatamiento, no quiere salir ahí, pero no importa. Vamos a hablar del arrebatamiento, algo muy importante. Déjenme decirles que tristemente, hoy en día hay iglesias que ya no creen en el arrebatamiento. Que es algo que estaba establecido y que está establecido, y voy a explicar algo de eso. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. La mayoría de los comentaristas no coinciden. Dicen que esto no tiene que ver con el arrebatamiento, pero hay otros que dicen que es apropiado decirlo, porque realmente va a ser así. O sea, cuando venga el arrebatamiento, puede ser que la esposa sea tomada, el esposo sea dejado. Dos van a estar trabajando, uno va a ser tomado, otro va a ser dejado. Ahora, lo que sí habla más claramente es Pablo. Dice, porque el mismo Señor, déjame ver, no sé por qué ahora no me está saliendo esto. Déjame explicar esto un momento. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, decía Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Bien. Pablo creía que él iba a estar vivo cuando el Señor viniera, cosa que no fue, todavía el Señor no ha venido en el arrebatamiento. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos asegurar que la iglesia no va a estar en la gran tribulación? Cuando estudiamos el libro de Daniel, se recuerda, hablamos de las 70 semanas
que están determinadas sobre el pueblo de Israel. O sea, dice 70 semanas están decretadas sobre el pueblo de Israel. Eso está allí en Daniel 9:27. Ahora, en esas 70 semanas, o de esas 70 semanas, 69 ya se cumplieron. Hubo una interrupción, falta la última semana, que son 7 años, y esa última semana de los 7 años tiene que ver con el reino del anticristo, y en ese reino del anticristo está la gran tribulación. Ahora, la pregunta es, si el imperio, la última semana, los últimos 7 años, están decretados para Israel, ¿por qué tenemos que meter la iglesia en la gran tribulación? Es para el pueblo de Israel, no para nosotros. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel va a tener que pasar por la gran tribulación? Porque rechazó al Mesías. Y si usted lee el pasaje, dice que en ese tiempo de angustia volverán la vista al que traspasaron. Entonces el pueblo de Israel, como nación, no serían todos, pero como nación va a recibir el Mesías. Así que, como creyentes, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ahora, otro dato importante es que en el arrebatamiento el Señor nos va a recibir en el aire. Pero en la segunda venida, cuando Él destruye el imperio del anticristo, dice Zacarías 14:4, que Él pone sus pies en el monte de los olivos, se parte en dos y entonces Él establece su reino milenial. Hay una gran diferencia entre cuando pone los pies en el monte de los olivos, que Él va a venir con la iglesia, y entre recibir al Señor en el aire. Nosotros creemos que la iglesia no va a estar presente en la gran tribulación, no porque nosotros lo digamos, sino porque la Biblia lo enseña. Y porque la profecía de Daniel de las 70 semanas tiene que ver con Israel y no tiene que ver con la iglesia. Les digo esto porque ya hay muchas iglesias llamadas, incluyendo bautistas, que le dan la bienvenida y dicen, ya estás preparado para la gran tribulación. Esa es yo tuve miembros allá en Betel que me dijeron, pastor, fui a la iglesia por poco, di una media vuelta y me fui. Porque el saludo fue, ¿estás preparado para el tiempo de la gran tribulación? Nosotros no. ¿Se recuerdan lo que dijo Cristo a sus discípulos? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El pueblo de Israel no vio al Mesías, la iglesia no vio al Mesías. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados porque no vamos a tener que pasar por ese terrible periodo de la gran tribulación. Así que eso es Biblia. Bien, el anticristo, que será la aparente encarnación de Satanás, el cual es el rey de la tiniebla, no podrá manifestarse hasta que sea quitada la luz y la presencia de Dios en la tierra. Digo que el anticristo, que será la aparente encarnación de Satanás, porque el anticristo va a tener todo el poder de Satanás. Pero yo creo que no va a ser lo que hizo Cristo. Cristo fue la encarnación del Dios eterno en un hombre, que es el misterio de la vida. No creo que el diablo tenga capacidad para eso. Pero sí, el anticristo va a tener todo el poder de Dios. ¿Me explico? O sea, todo el poder. Y va a ser una encarnación satánica, pero no literalmente, sino del apoyo que va a tener. Eso es lo que yo creo, y creo que cuadra con la enseñanza bíblica, porque hay cosas que el diablo no puede hacer. Hay un misterio de la piedad, Dios manifestado acá, y hay un misterio de la iniquidad. No creo que el anticristo pueda hacer la propia encarnación de Satanás, porque es un acto que Dios hizo únicamente. El Dios eterno, el Dios infinito, el Dios espíritu, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora bien, dice este pasaje que el anticristo no se podrá manifestar hasta que sea quitada la luz y la presencia de Dios en la tierra. Yo siempre pongo este ejemplo. Por ejemplo, para yo poner tinieblas aquí, yo tengo que apagar toda la luz. O sea, tengo que desconectarla, apretar el switch. O sea, tengo que quitar primero la luz para que después venga la tiniebla. Sin embargo, yo puedo tener tinieblas y con la luz las tinieblas desaparecen. Porque las tinieblas representan al diablo, la luz representa a Dios. Dice Juan que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. O sea, para que el anticristo pueda implantar su reino de terror, su imperio de 7 años, en el tiempo de la gran tribulación, hay algo que impide que eso suceda. Y eso que impide que eso suceda es la iglesia. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo a los discípulos? Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ahora bien, cuando una persona cree, en el momento que cree, recibe el Espíritu Santo. En ese momento. Y dice que está con Él para siempre. El Espíritu Santo es Dios. Dios es luz. Por lo tanto, para que las tinieblas se manifiesten, la luz, que es Dios,
tiene que ser quitada. Pero ¿qué pasa? Que la luz de Dios ahora está en el creyente a través del Espíritu Santo. Entonces, para que las tinieblas se manifiesten, la iglesia tiene que ser quitada. ¿Entendieron eso? Porque Dios se manifiesta en tres personas. Esto lo he dicho muchas veces. Ahora, ¿cómo está la Trinidad? Dice que el Padre está sentado en su trono, en el tercer cielo. A la diestra está sentado el Hijo y el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Ahora bien, cuando yo digo Dios está conmigo, está bien dicho, porque está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios y Dios es luz, las tinieblas no se pueden manifestar hasta que sea quitada la luz. Pero como yo no puedo quitar el Espíritu Santo sin quitar la iglesia, porque dice que el Espíritu Santo estaría sobre la iglesia para siempre, la iglesia tiene que ser quitada primero. O sea, la luz tiene que ser quitada primero para que las tinieblas se manifiesten. Entonces entendemos por qué el arrebatamiento tiene que ser primero, hasta que el Cristo ponga su imperio mundial y su imperio de la gran tribulación. ¿Entendemos eso ahí? ¿Estamos claros? Sí. O sea, es una bendición que tenemos por ser hijos de Dios. Así que el anticristo no se podrá manifestar. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, eso lo escribió Pablo a la iglesia de Tesalónica. Solo que hay quien al presente lo detiene. Algunos creían que era el imperio romano, no, si el imperio romano ya pasó, y no sucedió eso. Hasta que él a su vez sea quitado de medio y entonces se manifieste el anticristo. Hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que está deteniendo que el anticristo venga a la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy? Predicando el evangelio. Mire, yo me he dedicado, ahora estoy en Facebook, estoy tratando de poner todos los días 2 o 3 mensajes pequeños, pero déjeme decirle, tengo cientos y cientos de seguidores. Ya tengo 308 como amistad, pero es que ahora me mandan uno que dice, oye, fulano, uno de los amigos que tengo, y 54 más vieron el mensajito. Entonces pongo un mensaje pequeño con un texto bíblico. Entonces, predique el evangelio como sea. Si no tiene Facebook, hágalo de otra forma. Pero tenemos que predicar el evangelio, porque el evangelio es lo único que le va a dar la luz a la persona, que le van a dar la oportunidad de que tenga el Espíritu Santo y que no esté en el tiempo de la gran tribulación. Tenemos muchas familias y amigos que están allí amenazados o que están sentenciados, si no conocen a Cristo, a pasar por el tiempo de la gran tribulación. Porque algunos dicen, no, pastor, ¿qué importancia tiene hablar de la gran tribulación? Sí tiene importancia. En primer lugar es bíblico. Y en segundo lugar, eso nos tiene que mover, que mi amor, que mi misericordia se conmueva y que yo le predique a aquel amigo mío, a aquella familia mía, o al esposo, o al hijo, o al padre, que no tiene a Cristo. Porque si no, entonces no usamos la misericordia. Así que el conocimiento me da también la capacidad para poder predicar. Ahora, el anticristo, el hombre de pecado, manifestación del anticristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esto lo voy a leer, esto es un pasaje bíblico, lo van a tener en el material. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué pasaba en el tiempo del apóstol Pablo? Que algunos decían que ya la venida del Señor estaba cerca. Digo, no. Y habían mandado cartas en el nombre de Pablo. Usted no se vaya con cualquier apístola. Mire, usted puede encontrarse en Facebook, en YouTube, cualquier cosa, pero haga algo sabio, busque la Biblia. Ah, sí, eso lo dice la Biblia. Si no lo dice, no lo crea, no importa quién lo diga. Porque ahora tenemos el síndrome del conocimiento. Lo dijo un filósofo y entonces yo me voy con él. O lo dijo un doctor en ciencias divinas, me voy con él. No, usted me perdona. Lo puede decir un doctor en ciencias teológicas, lo puede decir un científico, lo puede decir un famoso, lo puede decir un multimillonario, pero si no concuerda con la palabra de Dios, yo lo rechazo. Eso debe ser usted. Porque si no, entonces, ¿para qué tenemos la palabra de Dios? Ahora, y la palabra de Dios tenemos la bendición de que el Espíritu Santo nos guía para conocer la palabra de Dios. Cristo dijo en Juan 16, y el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Sin el Espíritu Santo yo no puedo entender la Biblia. Nadie la puede entender. Denle una Biblia a uno que no tenga Cristo. Le va a decir, oye, yo no entiendo nada de eso. No voy a entender nada. Porque la Biblia no es un libro de una librería, no es un libro de cuentos, no es un libro de novela. La Biblia es la palabra. Así que nosotros tenemos que entender que no podemos ahora ser engañados en que la venida ya, en el tiempo de Pablo decía está cerca. Ahora sí nosotros tenemos que estar cerca. No podemos decir el día y la hora, porque del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo,
Dijo Cristo solamente a mi Padre. Eso es un misterio, pero vamos a entender después. Entonces, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, la pregunta es, ustedes levanten la mano si están de acuerdo. ¿Estamos viviendo el tiempo de apostasía? ¿Sí o no? Levanten la mano. Sí, lo estamos viviendo. El engaño, de eso vamos a hablar en detalle, el engaño está a la orden del día, pero no está solamente en el mundo, está dentro de la iglesia. Pero no es porque eso sea algo nuevo, eso es porque Cristo no lo dijo. Mire, la primera señal dada por Cristo, léase los 3 relatos de Mateo 24, Lucas 13 y Lucas 21. La primera señal de Cristo que tendría que ver con la segunda venida es el engaño. Entonces usted tiene que saber que lo que usted lee, lo que usted oye, hay que escudriñarlo. Así conocí yo el Evangelio. Cuando yo tenía 16 años yo recibí a Cristo. Pero cuando el pastor predicaba, un buen pastor, decía, ok, yo no voy a incrédulo, yo iba a mi casa, cogía mi Biblia, sí, eso está correcto. Si no, no se lo creía. Porque eso es lo que tenemos que hacer. O sea, pero para eso hay que conocer la doctrina. Si usted no conoce la doctrina, usted va a decir lo que le digan, no está bien dicho. Pero cuando tú tienes conocimiento, se lee. Así que, acuérdese que el anticristo se va a sentar en el templo y lo va a profanar. Ahora, ¿qué está pasando con el templo? ¿Qué está pasando con el templo? Que ya están todos los preparativos para hacer el tercer templo. Ya están hechas las vestiduras de los sacerdotes que son levitas, ya están hechas las vasijas, ya hay algunas partes del templo que están ya prefabricadas y ya tienen la vaca alazana para poder purificar el templo. O sea, yo creo que el templo se va a construir en los primeros 3 años del anticristo, que va a ser una era de esplendor, entre comillas. Va a haber paz, va a haber trabajo. Ahí se va a hacer el templo y después el anticristo se va a sentar en el templo y entonces comienza el tiempo de la gran tribulación. Si no tengo conocimiento, no le puedo hablar a la gente del mensaje de Cristo de que puede ser liberado de todo. Ahora bien, aparente encarnación de Satanás, el hijo de perdición. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Tiene el diablo poder? Sí. ¿Lo tiene limitado? Sí, pero el diablo tiene poder. ¿Saben? Y esto no lo podemos olvidar, que el diablo trató de desviar a Cristo. Llevó a Cristo al desierto y lo tentó por 40 días. Y dice Lucas que lo dejó por un tiempo, así que el diablo siguió existiendo. El diablo tiene poder para hacer milagros. Entonces hoy en día, tristemente, muchos de esos milagros que usted ve en la televisión son hechos por el diablo. No son hechos por Dios. Porque Dios no hace un espectáculo ni un show para hacer milagros. Ustedes no han visto esos anuncios que dicen campaña de milagros. Eso es una estafa. Porque ¿quién sabe cuándo Dios va a hacer los milagros? Solamente lo sabe Dios. Ahora, que todos los días Dios hace milagros, sí, pero no sé cuándo. Ahora, el milagro de Dios puede ser, fíjese, puede ser que Dios le sane o que Dios le lleve. Porque, por ejemplo, si Dios lleva a un creyente, se efectúa el milagro de tener la presencia de Dios hasta que venga la resurrección de los muertos. Y si lo sana, también como otro milagro. Cuando mi esposa estaba enferma y mi hijo mayor, los dos murieron, yo decía, Señor, que se haga tu voluntad de mi esposa. Y se hizo un milagro, Dios lo dejó. Y está en la presencia de Dios. Cuando mi hijo, igual, con 49 años, Señor, que se haga tu voluntad, Dios hizo un milagro, está en la presencia de Dios. No sé si me estoy explicando. Pero yo no puedo decir, voy a decretar que mi hijo sea santo. Yo no puedo ser yo. Ni aunque yo sea pastor, porque el poder está en Dios y Dios obra como Él quiere. Puse en uno de los mensajitos de Facebook, nunca cuestiones a Dios. Dios es bueno y perfecto y todo lo que hace lo hace bien. Punto. Y dice Romanos 8:28 que cuando amamos a Dios todo obra para bien. Como yo creo eso, yo estoy en paz. Que lloré a mi esposa, sí. Que lloré a mi hijo, sí. Que todavía lloro a mi esposa, sí. Que todavía le extraño, sí, y a mí. Pero ¿saben qué? Sé que Dios hizo un milagro. Hizo lo mejor. Está en su presencia. Pero ¿cómo yo puedo creer esto? Porque conozco la Biblia. Ahora,
¿Qué es más importante? ¿Que yo viva aquí 300 años o que viva una eternidad con Dios? Si ustedes le presentan ese negocio, ¿cuál usted acepta? Bueno, la gente del mundo sabe que no es así, ¿no? La gente del mundo no, dame los 300 años. Aquí, ojo que vamos, hay un dicho que dice que más vale pájaro hermano que 100 volando, ¿no? Entonces la gente dice, no, dame los 300 años aquí ahora, los voy a aprovechar y después que me muera que pase lo que pase. Sí, por eso no es lo que dice la Biblia. El famoso apóstol de Benín dijo que no quiere calles de oro. Sí, que él quiere el oro aquí. No, que quiere el oro aquí. Exacto, yo lo tengo grabado, tristemente. Bien. Ahora, vamos a ver que engañará a muchos el anticristo. Por esto le servía, fíjense qué pasa, gente, por esto le servía un poder engañoso para que crean la mentira. Está hablando de Dios. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia, según de Tesalonicenses 2:11. Así que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces la gente dice, oye, Dios es malo, le está enviando un poder engañoso para que crean la mentira. Pero entonces la gente coge ese pasaje, hace una doctrina, pero la hermenéutica dice que la Biblia hay que interpretarla a la luz de toda la Biblia. No siguen leyendo el pasaje. A fin de que sean condenados todos los que no decidieron creer en la verdad. A eso se le envía el poder engañoso. ¿Me explico? O sea, si tú no quieres conocer la verdad, bueno, vas a estar bajo el poder del engaño, bajo el poder del diablo. Porque cuando uno se convierte a Dios, uno pasa de la potestad del diablo a la potestad de Dios. Dios, eso fue lo que se le dijo al apóstol Pablo. Entonces, el que esté bajo la potestad de Dios está bajo su poder y está con la verdad. Pero el que está bajo la potestad del diablo está bajo su engaño. Así que Dios les envió un poder engañoso a todos aquellos que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. No vivimos en un mundo que se complace en la justicia. No quieren saber de Dios. Por eso es que tenemos que conocer la palabra para dársela a conocer. La gran tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se haya inscrito en él. Está hablando de la salvación del pueblo de Israel, pero va a ser dentro del tiempo de la gran tribulación, porque es el mismo pasaje de Daniel 12, se habla de tiempo, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo. Así que va a haber un tiempo de un tiempo de gran tribulación. Ahora, nuestro Señor Jesucristo también habló de ello, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados, o sea, a 3 años. Ahora, los escogidos no solamente tienen que ver con Israel, sino con los que van a creer durante el tiempo de la tribulación. Pero es una referencia muy particular al pueblo de Israel, aunque también hay gente que van a estar entre los escogidos porque van a arrepentirse de sus pecados. Será un tiempo de terrible angustia y tribulación cual nunca vino ni nada. Así que olvídese de los faraones, olvídese de Hitler, olvídese de Mussolini, de Stalin, de todos esos grandes dictadores. Eso todos ellos juntos van a dejar el tiempo de la gran tribulación ni a un milímetro de estos cosas. Por eso es que la iglesia va a ser liberada de la gran tribulación, y por eso nosotros en agradecimiento a Dios, Señor, heme aquí, úsame como instrumento para llevar tu mensaje de salvación. El anticristo es vencido en la batalla de Armagedón. Ya estamos terminando esta parte. Armagedón en hebreo significa montaña del degüello. Puede ser mención al gran campo de batalla de Israel en el Eserdón y a Megiddo, mencionados en diversos pasajes de la Escritura. Jueces capítulo 5 va a tener el pasaje, búsquelo. Y Primero de Reyes capítulo 4, allí está, se menciona Megiddo, una gran llanura que hay allí en Israel. Vamos a ver la batalla. Y vi salir de la boca del dragón. Esta es la batalla entre el anticristo y Cristo. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Fíjense qué coincidencia. Las ranas eran adoradas por los egipcios, y se acuerdan que en el tiempo egipcio hubo una plaga de ranas, y ahora dice que espíritus a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y acuérdense que si usted va a Apocalipsis, a Cristo se le llama el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio del Dios. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarde
sus ropas y guarda su ropa para que no ande desnudo. Y verán su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Por eso es que hay una película que se llama Armagedón. Y por eso dice, llegó a la gente, llegó al Armagedón. No, el Armagedón todavía no llegó. Yo tiene que conocer eso. Va a ser la batalla entre el anticristo y Cristo. Y está en Apocalipsis. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, los va a conquistar a todos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Pero van a ser vencidos. La victoria nuestra está asegurada. Amén, amén y amén, como dice el pastor Felipe Rodríguez. Amén 3 veces. O sea, no es una victoria que está asegurada en un 10%, no está asegurada en un 80%, no está asegurada en un 100%. Esa es mi fe. Espero que sea la tuya también. Su derrota y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Fueron lanzados vivos. Y cuando el diablo después es atado por 1000 años, ahí estaba la bestia y el falso profeta. Porque la gente no quiere creer ahora en el infierno, no quiere creer en la condenación. La Biblia enseña, Cristo enseñó que hay una condenación eterna y hay una vida eterna, una gloria eterna. Y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Léase la descripción que hace Juan en el capítulo 1 de Cristo. Y todas las aves se saciaron de la carne de Dios. Ya Cristo, cuando venga en su segunda venida, no va a venir montado en un pollino allí humilde, no va a venir en un caballo blanco con la espada de su boca, y dice que sus pies como bronce bruñido y sus ojos como llama de fuego. El Hijo de Dios, porque va a venir en juicio. Al principio vino con la misericordia, pero después viene el juicio. Acuérdense que la misericordia y el juicio de Dios van parejos. Entonces hoy en día se habla de la misericordia de Dios y el amor de Dios, no sé cuántas veces, pero del juicio y la justicia de Dios no se menciona. Dios es un Dios completo. Hasta este punto hemos considerado los libros desde los Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis. En total 23 libros, para los 4 anteriores suman 27, que es el total de los libros que fueron el Nuevo Testamento. La sexta dispensación o periodo termina con la segunda venida de Cristo y su triunfo sobre el anticristo y su fe. Así termina la sexta dispensación. Vamos a dar